Bueno, Canarias registra el mayor crecimiento de trabajadores autónomos de todo el país. En concreto, el aumento en el último año se ha situado en torno al 3,2%, muy por encima de la media española, que está en un 0,5%. Una realidad que ha llevado a la Asociación de Trabajadores Autónomos a integrarse en la Confederación Canaria de Empresarios para dar una mejor respuesta a los autónomos del archipiélago. Y esta mañana se encuentra con nosotros Pedro Andueza, es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios y además es representante de ATA en la patronal de Las Palmas, además que, como decimos, ATA entra como miembro de pleno derecho en esa Confederación Canaria de Empresarios. Pedro Andueza, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenido. En Buenos Días, Canarias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hablamos de la importancia de asociarse, sobre todo para un colectivo tan importante como el de los autónomos. Sí, fundamental. Yo creo que empresarios autónomos al final tienen intereses comunes y dentro de ese proyecto y de esa búsqueda de intereses tanto de los autónomos como de los empresarios, COE se ha integrado y ATA se han integrado como dos organizaciones juntas a nivel nacional, y ese es el proyecto que estamos aterrizando después en las territoriales, y fruto de ese elemento pues se ha firmado la semana pasada junto a la Confederación Canaria de Empresarios ATA, y además también jóvenes empresarios con ATA, con lo cual sobre un mismo paraguas queda la defensa de los intereses al final tanto de los jóvenes como de las pymes como de los autónomos, y creemos que esa parte es fundamental para permitir hacer a los empresarios lo que saben hacer, que es crear tejido empresarial y generar empleo. Y es fundamental que esto se haya producido porque además el número de empresarios que van de autónomos en particular, que se están creando en Canarias, pues está por encima de la media del país, y eso es un dato a señalar, ¿no? Sí, muy importante. Además creo que estamos hablando de 16.000 autónomos que se crearon entre 2018 y 2019, y de ellos casi cerca de 4.000 proceden de Canarias, ¿no? Estamos hablando que de 1 de cada 4 autónomos que se da de alta en este país viene de Canarias, y que consideramos que es un dato muy relevante, ¿no? Hacia eso le añadimos que cerca del 28% tienen menos de 40 años y por lo tanto son jóvenes empresarios, ¿no? Jóvenes autónomos. Consideramos que es una cifra importante, y hablaba además antes incluso de cómo eso confluye también con un informe de la Young Business Talent del 2019 que indica que en la intención de los jóvenes preuniversitarios en cerca de un 48% es la de como primera opción de crear su propio proyecto empresarial, ¿no? Por eso es importante la representación de los jóvenes empresarios en ATA y también en la Confederación Canaria de Empresarios, señora Andueza, porque los jóvenes, como bien decía, se convierten en esa punta de lanza de un colectivo, los autónomos, que al no encontrar sitio en la empresa privada, pues optan por su propio negocio, ¿no? Correcto. Queremos también, en ese sentido, no incentivar, ¿no? Que como primera opción, en el caso de no encontrar un puesto de trabajo, darte de alta como autónomo, ¿no? Que consideramos que crear un proyecto empresarial es muy duro y es una tarea que tiene bastantes complicaciones, ¿no? Y por lo tanto no debe ser la opción. Por eso creemos desde las asociaciones, desde ATA y desde Jóvenes Empresarios, en el fomento y en la formación en términos de emprendimiento desde edades tempranas, ¿no? Se ha creado una comisión a nivel nacional, que es la Comisión del Fomento del Espíritu Empresarial por parte de COE, que la creó Antonio Garamendi al llegar a la presidencia, y que además preside esa comisión el presidente de Jóvenes Empresarios Nacional, que trata precisamente de eso, ¿no? De edades tempranas, dar formación en términos de emprendimiento y también quitar esas connotaciones negativas que tenemos en la sociedad del término empresario, ¿no? Que al final es el que también crea y genera tejido productivo, ¿no? Un concepto que también va llegando a las universidades poco a poco a través de sus fundaciones, que ya van dando formación específica a los titulados para que sean también, al margen de tener esa formación requerida, de formar, de crear su propia empresa, de saber por dónde tirar, de saber cómo montar un negocio, y eso, al margen de la labor que hacen ustedes, es fundamental que también vengan pues, con esos conceptos desde la universidad. Fundamental, reiteramos que consideramos que eso es muy importante porque es una manera de estar más preparado y que además identificar como una opción cuando uno termina de estudiar, ¿no? Una opción más. Antes, hace 10 años, las opciones que planteaban los jóvenes preuniversitarios era sacarse una oposición o trabajar para una multinacional, y cómo ha cambiado, ¿no? A través de ese informe en el que hoy un 48% consideran de que como primera opción es comenzar con un proyecto empresarial. Bueno, y con un gobierno de España aún por configurar, señora Andueza, se espera por parte de los autónomos que forme parte principal de la agenda del próximo gobierno, sobre todo también fue en campaña electoral. ¿En qué aspectos debería trabajar el próximo gobierno de España?
Bueno, pues en el año 2019 la Asociación de Trabajadores Autónomos tiene 35 medidas propuestas para mejorar el ámbito y la defensa de los intereses de los autónomos, en los cuales se va a trabajar en 6 grandes ejes, ¿no? Uno es incentivar colectivos específicos en el mundo del autónomo, que tiene que ver con el mundo rural, con colectivos con muy jóvenes y mayores, incentivar también el papel de la mujer en el mundo de los autónomos, protección, todo lo que tiene que ver con la protección social y la sostenibilidad del sistema de pensiones para los autónomos, combatir una cosa muy importante que defendemos desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, es combatir la economía sumergida, ¿no? Combatir ese falso autónomo que tanto daño hace a nuestro colectivo, reducción también de las trabas sociales, administrativas y todas esas cargas administrativas del Estado, que debemos reducirlas para que pueda ser más ágil el desarrollo empresarial de los autónomos, y también disminuir esa presión fiscal de forma paulatina, ¿no? Para nosotros también es muy importante luchar contra la morosidad, la ley de la morosidad que llevamos años defendiendo, y también fundamentar una modificación de la ley de la segunda oportunidad para que realmente se convierta en una segunda oportunidad para aquellos que no consiguen en el primer intento llegar a éxito con su proyecto empresarial. Está claro, porque el camino de los autónomos no es fácil, y ya lo ha señalado, hay muchos que pues, por el camino tienen que pararse y volver a empezar de nuevo, y en medio de todo esto han llegado unas cartas a muchos autónomos por parte de la agencia tributaria, lo contábamos la semana pasada, que han ofendido a buena parte del colectivo porque las han considerado amenazantes a la hora de recordarles que tienen que pagar, que como si no lo hicieran, ¿no? Y se han sentido pues un tanto menospreciados, ¿no? Sí, bueno, ahí nuestro presidente nacional, Lorenzo Amor, lo ha repetido en varias ocasiones, ¿no? Creo que no han estado acertados desde la agencia tributaria en el tono de las cartas. Nosotros creemos y estamos a favor de trabajar por esa lucha contra la economía sumergida de las organizaciones empresariales en general y desde ATA en particular, pero creo que no es el tono y las maneras a través de esa carta, ¿no? Porque al final estamos poniendo en una situación en la que parece que todos somos criminales, ¿no? Todos los que mandan esa carta, y no sabemos realmente de dónde han sacado esos datos, ni cuáles son, ni dónde han sacado esas medias, ¿no? Ya que hacen referencia, con lo cual con independencia entendemos que si es una media, pues habrán algunos que facturen más, otros que facturen menos, con lo cual no el que facture menos está defraudando, y por lo tanto no tiene sentido de una carta en ese tono, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, ¿qué sectores son los potencialmente viables a la hora de emprender un camino en solitario por parte de un autónomo, señor Andueza? Pues mira, la verdad que lo estaba analizando, ¿no? Están creciendo sectores que no son tan tradicionales, ¿no? Incluso en Canarias, ¿no? Es decir, sectores más como importantes en Canarias como el comercio, como la hostelería, pues son los que están más estáticos y donde está avanzando más otros sectores. Yo diría que realmente para alcanzar el éxito, si ese es el objetivo, más que importante es el sector, lo que nos damos cuenta es el uso intensivo de la tecnología, ¿no? Lo que nos damos cuenta en los jóvenes empresarios que comienzan un proyecto es que le dan un uso muy intensivo a la tecnología, y el modelo de desarrollar el negocio es diferente, pero el sector es el tradicional, ¿no? Así mismo, por ejemplo, en el sector del retail, te ves como ya los jóvenes no montan una empresa, sino lo que hacen es que la montan online, ¿no? Y hacen comercio electrónico. Como al final, pues para la venta o alquiler, ya nos encontramos con situaciones como el alquiler vacacional y plataformas en las que se integran los jóvenes para desarrollar sus negocios. Por eso creo que estamos en una nueva era, la de la transformación digital, y es importante el cómo somos capaces de gestionar nuestro negocio haciendo más con menos, ¿no? Y en esto el empresario tradicional se está quedando atrás en las nuevas tecnologías, y los jóvenes están tomando la delantera, sobre todo porque están más duchos en la materia, o ya también empiezan a ser conscientes de que se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. Sí, sin duda. Yo creo que la posición del CEO, ¿no? De transformación digital dentro de las grandes compañías y compañías más que llevan muchos más años, cada vez va cogiendo más fuerza, pero es cierto que el joven es digital de serie, ¿no? Y entonces comienza su andadura ya con esa digitalización. Bueno, al final la andadura que ya ha recorrido un empresario con una trayectoria le permite tener una consolidación que el joven tiene que adelantar con ese uso intensivo de nuevas tecnologías o siendo más ágil en el desarrollo de su negocio, con lo cual, bueno, ya nos gustaría a los jóvenes empresarios pues adelantar a esos empresarios que tan importantes son para nuestra economía canaria, ¿no? Está claro que los empresarios tienen que tener esa perspectiva que deben tener todos los que quieren emprender algo actualmente.
actualmente, que hay que estar abiertos a todos los cambios que se producen a una velocidad muchísimo mayor de lo que se producían hace pues 15 años, ¿no? Va todo demasiado rápido, ¿no? Hay que tener una capacidad de adaptación máxima. Y nos lo encontramos no solamente en los negocios, nos lo encontramos en los trabajos, es decir, nuestros padres tenían un trabajo que duraba toda una vida, ¿no? Hoy la media de cambio de empleo, de cambio de posición dentro del mismo empleo son en muchas ocasiones a lo largo de una trayectoria profesional, y eso tiene que ver también cómo están cambiando las cosas y cómo están cambiando los negocios, ¿no? La velocidad a la que nos movemos, donde el centro y lo más importante es nuestros clientes, el acceso a la información a tiempo real y conocer las tendencias y las necesidades de nuestros clientes casi mejor que ellos mismos, ¿no? Bueno, pues Pedro Andueza, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias, además miembro también de esa Asociación de Empresarios y Trabajadores Autónomos ATA, ahora mismo en la Confederación Canaria de Empresarios en la provincia de Las Palmas. Gracias, como siempre, por estar aquí en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes.